Yes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema de embriología del aparato urogenital que es importantísimo para la gente que hace urología, para la gente que hace ginecobstetricia e importantemente para los estudiantes de pregrado que están cursando la materia de biología del desarrollo. ¿Por qué es importante hablar del aparato urogenital? El aparato urogenital tiene un origen, que es mesodermo intermedio, lo hemos repetido en varias ocasiones. Primero voy a hablar del sistema genital. El sistema genital, su importancia que tiene realmente es porque de ahí se van a originar las gónadas, de ahí mismo se van a originar las células germinales y también de ahí mismo lo que van a ser los conductos de Müller y de Wolff. El aparato, el sistema urinario, también es del mesodermo intermedio. Va a tener tres orígenes, este sistema urinario. Cuando hablamos tres orígenes, tres sistemas, vamos a hablar que todo va a iniciar en la parte craneal a nivel cervical y el primer sistema que va a aparecer se va a llamar pronéfros o pronéfrico. Este pronéfrico va a aparecer al principio de la cuarta semana. Es rudimentario, no tiene una función realmente como aparato urinario, sistema urinario, pero iba a durar aproximadamente entre 6 y 7 días, va a desaparecer. Posteriormente, a mediados de la cuarta semana, va a aparecer el sistema mesonéfrico, que es el que podemos ver aquí. Este sistema mesonéfrico dura alrededor de mediados de la cuarta semana a la novena semana. Va a formar nefronas, pero las cuales se van a ir degenerando. Importantemente, el sistema mesonéfrico es que va a tener un solo derivado, que van a ser los conductos eyaculadores. En algunos libros lo mencionan y en otros sabemos que son los conductos eferentes. Y por último, un divertículo que es muy caudal, que se une a esta área que se llama cloaca, que va a ser el sistema metanéfrico. Este va a ser nuestro sistema urinario definitivo. Esto va a formar el riñón y va a formar los conductos que van a llegar hacia la vejiga. Yo les decía que el origen del sistema urinario es cráneo-caudal, siempre es cráneo-caudal. El primero sistema en aparecer, pronéfros, rudimentario, no funcional, principios de cuarta semana, va a tener de 7 a 10 grupos de células sólidas y en la región su origen es a nivel de la región cervical del embrión. Va a haber vestigios de nefrotomas y al final de la cuarta semana va a desaparecer. Entonces, esto es rudimentario, no va a tener derivados. El mesonefros o sistema mesonéfrico actúa durante corto tiempo. Yo les dije, va a ser a mediados de la cuarta semana y va a concluir su vida al final de la novena semana y teniendo, algunos libros lo mencionan como conductos eferentes. ¿Ok? Nosotros sabemos que son los conductos eferentes los únicos vestigios de este sistema urinario. De origen mesodermo intermedio, también le llamamos cresta mesodérmica, no hay problema, puede ser cresta, puede ser mesodermo intermedio, como lo encuentren en los libros, es lo mismo. Su origen va a ser a nivel del tórax inferior hacia la lumbar superior. Aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefro, se van a alargar y van a formar lo que son los bucles. En este aparato o sistema vamos a poder ya ver glomérulos, ya podemos ver también cápsulas de Woman formadas que les llamamos casquetes o corpúsculos renales. Lateralmente, el túbulo va a penetrar en un conducto colector llamado mesonéfrico o de Wolff. Recuerden que el conducto de Wolff va a formar el aparato genital masculino por acción de la testosterona. Y este sistema se degenera novena semana y forma conductos eferentes. Muchas preguntas de examen, es el único derivado que tiene.
Metanefros o riñones permanentes. Aquí vamos a empezar a hablar de los riñones permanentes y vean aquí. Ustedes ven aquí mesonefros, cómo llegan, y llega directo a la vejiga. Pero vean los conductos, esto va a ser el metanefros. Le llamamos que es un divertículo. Y aquí, de aquí se va la masa, va a formar lo que es el riñón y lo que son los conductos urinarios vamos a tener, pero son del mesonefros. Uniéndose al mesonefros y uniéndose a la vejiga. Entonces el metanefros también se origina del mesodermo intermedio, va a ser el riñón permanente, se va a formar a partir de la 5ª semana de desarrollo, va a formarse a partir del divertículo que he estado mencionando, metanéfrico, y de la incorporación progresiva a los conductos mesonéfricos, para que llegue al seno urogenital que va a ser nuestra vejiga. Entonces es muy sencillo, vean cómo están lo que va a ser el mesonefros, cómo está el metanefros en su masa y en su conducto, y vamos a formar el aparato urinoanario así de sencillo. Tenemos que hablar de regulación molecular del desarrollo del riñón. Esto tiene que ver con un mesénquima versus un epitelio para la formación de las nefronas. Recuerden que las nefronas va a ser nuestra célula excretora. Entonces, ¿cómo se va a formar? Necesitamos siempre el WT1, que es tumor de Willis. Está en el cromosoma 11. Lo va a estimular su formación primero. La proteína morfogénica del hueso 7 y el factor de crecimiento fibroblástico 2, pues lo que van a hacer, mandar señal a la blastema metanéfrica para que comencemos a formar el riñón. Entonces, si no se forma esto, tendríamos problemas. Entonces, los túbulos colectores mandan señal para WNT1. También vamos a ver que hay dos, que es el factor neurotrófico derivado de las células de la glía y el factor de crecimiento del hepatocito, que van a interactuar con unos receptores. Estos receptores son estos. ¿Para qué? Para que en la yema de la ureteral, para la formación y crecimiento e interacción del riñón. Entonces, ya sabemos quiénes intervienen para que WT1 o tumor de Willis forme riñón. Pero ahora también sabemos que el WNT9 y el WNT6 van a ser secretados también por la yema ureteral, por esta yema ureteral, para controlar al PAX2 y van a condensar el mesénquima. ¿Qué quiere decir? Van a empezar a hacer lo que es el glomérulo y la cápsula de Woman. El WNT4 crea túbulos. Todo lo que ven abajo se llaman matriz extracelular, que es la fibronectina, que lo usamos los ginecobstetras actualmente para poder diagnosticar un parto pretérmino, el colágeno 1, colágeno 3, que es rico, las membranas amnióticas y coriómicas, también el cervix, y recuerden que esta se metaboliza muy fácil por las metaloproteasas, que son sustancias que se producen por agentes infecciosos, y también estas van a sustituir a la laminina, son sustituidas por la laminina y el colágeno 4, ¿para qué? Para poder sintetizar y adherir la célula. Necesitamos que el riñón y que esa nefrona empiece a fusionarse por medio del sindecan y la caderina. Bien, nosotros cuando hablamos, vean aquí, vean los túbulos colectores, vean cómo aquí vamos a empezar a ver lo que va a ser el metanefros, que es todo esto, y esos son los túbulos colectores, cómo se comienzan a formar.
Aquí les puse un túbulo colector, el casquete de tejido metanéfrico, grupo de células, vesículas. Estas vesículas van a comenzar a formar lo que son los conductos, la cápsula de Woman. Vamos a tener también lo que es la asa de Henle y al mismo tiempo los túbulos contorneados distales y los túbulos contorneados proximales. Para poder formar esto, sabemos que los conductos de la yema uretral o del sistema colector, va a haber una excrescencia o divertículo del conducto mesonéfrico, cerca de la entrada a la cloaca. ¿Qué quiere decir? El mesonéfrico va a llegar a la cloaca. Va a penetrar el tejido también metanéfrico, que es esto, que está penetrando, y va a formar un casquete, que es esto, que es este casquete, lo que va a hablar, va a empezarse a dilatar y formar la pelvis renal primitiva y se va a dividir en cálices mayores, la parte craneal y caudal. Cada cáliz produce 2 yemas y cada yema produce 12 túbulos. Al final del 5º mes, esto es súper importante, los túbulos de segundo orden se agrandan o se ensachan y esto hace que absorban a los de tercera y cuarta generación de donde se forman los cálices menores. Y esto nos va a formar lo que le llamamos la pirámide renal. La yema ureteral, esta yema ureteral, lo que veamos que son los conductos y todo, nos va a formar lo que es el ureter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores, y 1 y 3 millones de túbulos colectores. Entonces, esto está formado por la yema uretral. Cuando hablamos nosotros de unidades excretoras o sistemas excretores, pues ya estamos hablando de la nefrona. Estos túbulos colectores están cubiertos por casquete de tejido metanéfrico, que ese es el tejido metanéfrico, y van a formar vesículas renales, las que forman túbulos en S. Ya vieron los túbulos en S, que esos túbulos van a estar túbulos contorneados distales, asas de Henle. Y al final la cápsula de Woman, donde va a llegar el glomérulo para formar todo nuestro aparato urinario. Se diferencian, sabemos que se diferencia en glomérulo más túbulo, forma una nefrona o unidad excretora. El extremo proximal forma las cápsulas de Woman, las cuales se van a alargar continuando por el túbulo, formando un contorneado proximal que le vamos a llamar asa de Henle. Y los túbulos contorneados distales, los cuales se van a unir a lo que va a ser el túbulo conector y vamos a formar nuestro aparato urinario. Una nefrona se forma cuando un recién nacido tiene alrededor de 1 millón de nefronas y al mismo tiempo vamos a ver, la orina en etapa fetal se va a presentar aproximadamente en la 10ª semana. Se dice que ya en la 10ª semana vamos a tener en el líquido amniótico orina. Recuerden que el líquido amniótico, un porcentaje alto es de orina. Eso es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, se los doy para que lo resuman. Recuerden que el sistema de líquido amniótico es muy sencillo. Puede exudado de cordón umbilical, de placenta, corionamnios, orina. El pulmón también tiene alrededor de 400 mililitros por día, está secretando. Todo esto tiene que entrar al aparato digestivo, se absorbe, quiere decir, orinamos, tomamos nuestra orina, entra al aparato digestivo, se absorbe y todo lo que va a desechar pasa por las arterias umbilicales para que lleguen a la placenta. Ven aquí, esto es la cloaca, era lo que les comentaba. La cloaca tiene una característica, va a tener un tabique, que es el tabique urorectal, va a dividir, enfrente va a estar la vejiga, atrás va a estar el recto,
y el tercio superior del ano hasta la línea pectínea, que es del origen del aparato del intestino primitivo posterior. Vean aquí el riñón, cómo está aquí unido, y aquí podemos ver cómo este riñón se va a unir a el mesonefros. Este es el mesonefros, el cual se une. Entonces, aquí el mesonefros se va a unir a la vejiga y todo el aparato colector. Vamos a tener el riñón, que es el blastema metanéfrico, y también los brotes ureterales. Estos uréteres van a estar aquí y vamos a tener la formación. Entre la cuarta y la séptima semana, la cloaca se divide. La parte anterior, que es el seno urogenital, que es la parte anterior, y la parte posterior le llamamos conducto anal. Acuérdense, cuando hablo de conducto anal, va a ser solo el tercio superior, hasta la línea pectínea. Abajo de la línea pectínea también es del seno urogenital, irrigación diferente y patologías diferentes. Está dividido por el tabique urorectal. La vejiga tiene su alantoides. Vamos a tener una parte pélvica que va a ser el seno urogenital, que el tercio superior de la vagina se forma a partir del seno urogenital por el WNT9 que interviene. En los varones tenemos una parte que va a ser la prostática y va a tener las membranas ureterales y la parte final, tubérculos genitales. Todos estos también vamos a tener los conductos eyaculadores. Acuérdense que les había dicho que era el único vestigio del mesonefros. Y el trígono de la vejiga viene del mesodermo y la uretra. La uretra siempre, toda la uretra está recubierta por endodermo. Al final de la tercera semana vamos a ver el epitelio uretral prostático. Va a presentar una excrescencia y en eso va a formar unas glándulas. Si somos hombres, va a ser la glándula prostática, si son mujeres, las glándulas uretrales o parauretrales. Habíamos hablado mucho sobre quién forma el riñón WT1 y sabemos quién lo induce. Acuérdense que todo esto son concentraciones, receptores, segundos mensajeros, transcripciones y factores de transcripción. Pero aquí, un ejemplo, si se nos muta el WT1, podemos tener el cáncer de riñones que afecta a niños aproximadamente de 5 años de edad o a fetos. Se asocia a otras anomalías congénitas. Se encuentra en el cromosoma 11, en el brazo corto, en la región 13. Porque esto es bien importante. Quiero que vean aquí cómo está PAC6 y WT1 o tumor de Willis. Están muy cerca. Está con 700 kb. ¿Qué quiere decir estos? Son genes contiguos. Si hay una deleción, una pérdida de este gen, están tan cerca que se van a inmiscuir los dos. Y este síndrome se llama de WAR. Este es el tumor de Willis, la aniridia, gonadoblastoma, discapacidad intelectual. Es una microdeleción. ¿Qué quiere decir? Una pérdida del gen. Perdimos una parte de nuestros genes, pero como estaban tan juntos, hicimos un síndrome. Otro síndrome es el de Dennis-Drash, que va a haber insuficiencia renal, ambigüedad de genitales y tumor de Willis. Otra de las patologías comunes es la displasia renal y la agenesia. Son un espectro de malformaciones graves, son muy graves, requieren diálisis y trasplante en el primer año de vida. Habitualmente tenemos muchos óbitos. El riñón displásico multiquístico es otra de las patologías, donde muchos conductos están rodeados por células indiferenciadas, no hay desarrollo de las nefronas o de las yemas ureterales, no se ramifican. Nunca se forman conductos colectores e involucra el riñón y la agenesia renal. Quiere decir, esto es una patología donde se afecta la nefrona y la yema ureteral. Otra que es muy común es la mutación del factor neurotrófico derivado de las células de la glía. No hay una interacción entre el mesodermo mesonéfrico y la yema ureteral. ¿Qué quiere decir? No se unen, recuerden que se tienen que unir
y que hay muchos factores que intervienen. Uno de ellos es este factor de transcripción, que es el factor neurotrófico derivado de las células de la glía. Si este no hace que se unan, pues no se va a formar el riñón. Otro es el gen SAL1 y que nos va a dar un síndrome de Turner-Brock. Otro es el PAX2 que nos da el síndrome renal coloboma y el EYAC1 que nos va a dar el síndrome de brachiotorrenal. Y las agenesias renales bilaterales son aproximadamente, tienen una frecuencia de 1 en cada 10,000. Algo que vemos mucho los obstetras es la secuencia de Potter. Este no es un síndrome, es una secuencia. La patología encontramos y van a tener una hipoplasia pulmonar, pero resulta que el problema no fue en el pulmón nunca llegó agua y nunca se dilató, por eso es una hipoplasia. Es una agenesia, una displasia a nivel renal o una patología que no está produciendo orina a nivel renal y eso nos va a llevar a que el pulmón se colapse y tengamos un síndrome de Potter. Se asocia a ausencia de útero, si es mujer, vagina y conductos deferentes, si es hombre, vesículas seminales, también en hombres, anomalías cardíacas, atrexia de tráquea, duodeno, labio hendido, fisura palatina, anomalías cerebrales y cara achatada y pies zampo. De las otras enfermedades también hay enfermedades renales poliquísticas congénitas. Autosómicas recesivas. Cuando yo hablo de autosómico recesivo, hablo de consanguinidad, hablo de que los dos papás tienen la mutación, puede ser por endogamia. Un ejemplo, las endogamias son comunidades menores de 5,000 habitantes, 3,000 habitantes, que se empiezan a casar entre familiares o porque tienen herencia de algún familiar que los dos o tienen el mismo origen de la misma familia. Y los autosómicos recesivos, recuerden, de 4 hijos, 1 es sano, 2 son portadores y 1 va a ser el enfermo. En autosómicas dominantes, tiene que tener uno de los padres la enfermedad y 50% son sanos y 50% son enfermos. Las enfermedades renales poliquísticas, autosómicas recesivas, pueden ser por mutación del gen PKD, 1 de cada 5,000. Son quistes a partir de los conductos colectores. Los riñones se agrandan y causan insuficiencia renal en la infancia. Es muy grave, es muy grave. Causan insuficiencia renal en niños. Las enfermedades renales poliquísticas autosómicas dominantes, también de PKD, aparecen quistes en todos los segmentos de la nefrona, pero no hay insuficiencia renal en niños, sino en edad adulta. Y va a ocurrir 1 en cada 500, 1 en cada 1,000. Es mucho menos grave que la autosómica recesiva y se asocia a patologías de cilio o mutaciones. ¿Cuáles son? Una de ellas es la dineína. Acuérdense que la dineína nos va a dar un síndrome de cilo inmóvil y que vamos a tener patologías respiratorias y a nivel del esperma, pero también podemos tener a nivel renal. El síndrome de Bardet-Biedl, quistes renales, discapacidad intelectual, que ahora ya no se llama retraso mental, discapacidad intelectual y defecto de extremidades. Síndrome de Meckel-Gruber, quistes renales, hidrocefalia, microftalmia, fisura palatina y también riñones poliquísticos. Por último, el ascenso de los riñones. Los riñones siempre son a nivel pélvico. Vean cómo aquí está el divertículo a nivel pélvico. Esto va a ser el metanefros y aquí es el mesonefros. Aquí está la vejiga y aquí va a empezar a subir. Vean cómo va a empezar a subir, a subir, a subir. Pero si tenemos este está irrigado por la aorta. Si es muy corta, vamos a tener problema y no va a migrar. Acuérdense que ¿por qué ocurre la migración? Primero, va a ser porque el sacro y el coxis se alargan y ocurre el plegamiento embrionario en la 3ª semana y eso hace que suba el riñón. Si se mantiene abajo, se asocia mucho a insuficiencia renal. Otra es la duplicación de uréter y división temprana de las yemas ureterales. Realmente esto es muy común, se asocia mucho a infección de vías urinarias
Cuando está doble, de esta forma, cuando va a otro lugar se atresia, como aquí en este caso, nos va a otra parte, va a la vagina, difícilmente nos va a dar tanto problema, a veces se atrofia, pero sí dan muchas infecciones de vías urinarias y estas pueden dar insuficiencias renales. Pues con esto terminamos aparato urinario, sistema urinario. El día de mañana vamos a ver, o en el transcurso de estos días, aparato genital. Espero que tengan dudas ahí en el chat, por favor, pónganme todas las dudas que tengan. Yo estoy para apoyarlos y como siempre, like.